Vamos a continuar. El segundo tema del día de hoy es maltrato infantil y violencia de género. Y la disertante es la licenciada Laura Mansi. Buen día, licenciada Mansi. Puede comenzar cuando quiera. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, iba a comenzar el encuentro de hoy con un texto de Galeano que hace una definición acerca de la violencia en la familia. Pero él, en este tema de hablar de la violencia en la familia, dice, ¿por qué la violencia es un problema sociopolítico? Es decir, el maltrato en la familia, con las secuelas que dejan en relación con las personas que forman parte de esa familia, el daño, el dolor, los condicionamientos, él lo coloca en un ámbito aún más amplio y lo considera un problema sociopolítico. Es decir, no es un problema de una familia de 4, 5 o 10 personas. La violencia en la familia tiene un impacto que trasciende estos pocas personas que forman parte del grupo familiar. Y el título es La cultura del terror. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que piensa, la prohibición de hacer lo que sienta y la humillación pública. Son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de la familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa. Con esta poesía es alto evidente la implicancia que trae en la vida de las personas el vivir en una situación de violencia en el ámbito donde se vive. Niñas, niños, ancianos, mujeres. En general, esa situación de violencia, en esa situación de violencia se encuentran aquellas personas que tienen cierta vulnerabilidad, como la niñez, como los niños, los ancianos y las mujeres. Esto trasciende la familia y se expresa en todos los ámbitos en donde estas personas crecen y se desarrollan. Todavía, a pesar de los logros tenidos en los últimos años acerca de la sensibilización, acerca de estas personas que aparecerían como más vulnerables al ser maltratadas, más vulnerables porque de alguna manera
parecieran tener un estatus inferior al de la masculinidad. El jefe de familia, el jefe en el trabajo, el jefe en las producciones científicas. Bueno, es así que justamente hemos, en estos últimos años, haciendo un esfuerzo, fundamentalmente, la mayoría de los casos, movilizados por las mismas víctimas, por ejemplo, en el caso de la violencia hacia la mujer, que ha logrado, en la cual hay múltiples avances, pero todavía no son lo suficiente. Ha permitido esto un desarrollo de leyes que han visibilizado, digamos, esta inequidad, y es así que hoy hay un avance y una protección, bueno, necesaria absolutamente, y que, bueno, ha modificado también la vida de las mujeres, pero todavía, aún así, hay mucho por hacer. En este dibujo, ¿sí? En este dibujo, ¿qué vemos? Vemos una mano que se expone tratando de detener a otra mano que sujeta la otra. Es decir, una mano que busca defenderse frente a otra mano que está deteniendo a otra. Esa mano que es tomada, a la que no se le permite manifestarse, a la que no se le permite defenderse, es una mano que deja a esta persona en un estado de indefensión y de temor. Hablaba recién acerca de que aparecen las mujeres a lo largo de los años como las personas que han podido ir expresando y manifestando y reclamando acerca de sus derechos. Género femenino, que ha luchado más de 300 años, 200 años, 300, luchando fundamentalmente, saliendo de esta situación de ser considerada ama de casa, madre y esposa. La condición de mujer estaba definida por esas condiciones. Entonces aparecía el género femenino. Pero el género no es sinónimo de mujer. Tenemos el género masculino
y también el género femenino. O sea, alude el género a un carácter relacional e involucra tanto a las mujeres o lo femenino como a los varones o los masculinos. La relación que se establece entre varones y mujeres se enlazan en otras relaciones de poder. Perdón. Entonces, consideramos que el género es un conjunto de disposiciones mediante las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana. El género y lo que eso implica, qué tareas, qué ropa, qué maneras de hablar, qué maneras de vestirse, cuáles son sus atributos, no es implícito a la naturaleza. Es una construcción social y política. Por lo tanto, Rubin, esta autora, refuta el determinismo biológico, por lo cual el sexo determina el lugar y la función de cada persona en la sociedad. La mujer nace para ser madre, criar y cuidar, esencialmente, sin posibilidad de ser de otra manera. Esta condición parecía una condición innata, biológica y determinada. Hoy sabemos que esa determinación es una construcción social. El género es una categoría que se relaciona con los significados de cada sociedad, atribuye a cada sexo, existe una construcción sociocultural de la feminidad y la masculinidad, estableciendo jerarquías y uso de poder. Todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros y en este sentido, cada sociedad, cada pueblo, cada grupo y todas las personas tienen una particular concepción de género. Es decir, el género en sí mismo no es una construcción biológica. El género es una construcción social que adquiere diferentes características a lo largo del desarrollo de la historia humana. Durante mucho tiempo se pensó que las mujeres son de determinadas maneras, con determinadas características, más sensibles, disponibles a llorar, sumisas, trabajadoras en el hogar, con aptitudes para la cocina. Bueno, todo esto ha sido, se ha dado vuelta en los últimos años, considerando que tanto hombres como mujeres pueden realizar las mismas funciones, pueden realizar las mismas tareas, pueden ser adecuadas para realizar tareas que van desde el plano de lo político, de lo social, de las tareas que tienen que ver con las producciones en determinadas actividades, por ejemplo, de fútbol, de música, de baile, de tal manera que está definida la situación de esto es de hombres y esto es de mujeres, esto es de niñas y esto es de niños, se ha ido
cuestionando, se ha ido quebrando en esa descripción. Pero, bueno, acá tenemos algunas atribuciones que aún se adjudican al género y que también implica entonces deberes o tareas de género. Más como masculino y femenino. Hoy sabemos que tampoco podemos considerar la existencia de dos géneros. También tenemos los transgéneros, que ha sido también un cambio social y político. Entonces, si hablamos del género masculino, se les solían dar determinadas características. Fuerte, razonable, trabajador, activo, dominante, duro, fuerte, y en cambio, ese género femenino aparecía en esa descripción de siglos anteriores como débil, intuitiva, ama de casa, pasiva, sumisa, sentimental. Y la condición de madre, que aquí, bueno, no aparece, es determinante en la condición del sexo femenino, de tal manera de pensar que todas las mujeres necesariamente están para ser madres y todas ellas desearían o deberían desear la maternidad, cuestión que hoy también dado los cambios también y los logros de las mujeres, es una cuestión, el tema de la maternidad, como una cuestión que es objetiva y que no todas las mujeres están necesariamente condicionadas a esa posibilidad. Entonces aparecerían estas dos posiciones binarias, dicotómicas, opuestas, separadas, de tal manera que la condición de un hombre como sentimental es como que no correspondería, así como una mujer decidida, con capacidad de mando, no aparecería con una característica estrictamente femenina. Perdón. Oh. Fíjense en este cuadro, que está señalando lo que estoy tratando de explicitar, es que la situación de lo que se considera hombre, mujer, sus actividades, sus atributos, sus ventajas, sus desventajas, sus fuerzas, sus debilidades. Que cuando nosotros hablamos y vemos una situación de violencia familiar, por ejemplo, de una violencia hacia la mujer, debemos tener en cuenta que esta no es una problemática estrictamente familiar. No es un problema solamente de ese señor que la golpea, ni de esta mujer que llora frente a esa golpiza. No es un problema o una característica o una situación
propia de esa familia, de José y de María, de Pedro y de Juan, y de Juana. Entonces, cuando nosotros y ustedes, en la situación del trabajo, incluso en las situaciones que aparecen mujeres golpeadas, lastimadas, pero que por lo general señalan que se golpearon, que se cayeron. ¿Por qué hacen eso estas mujeres? ¿Por qué no dicen lo que les pasó? Probablemente porque su pareja la ha ido a acompañar. La ha ido a acompañar fundamentalmente para lograr controlar lo que pasa en esa situación de que esta señora ha ido al hospital porque estaba golpeada y dolorida. Y aparece entonces acompañándola. La va a atender un médico, una médica. ¿Y qué ve ahí el médico o la médica? Bueno, ve una lesión. Ese médico, esa médica, puede dar una medicación. Le dice, bueno, esto va a pasar en poco tiempo, señora, no se haga problema, tome tal cosa, etcétera, etcétera. Digo yo, ese médico, esa médica, ¿termina allí con su tarea? ¿O podría preguntarse por qué esta señora está así golpeada? En la atención a esa persona lastimada, corresponde conocer acerca de quién es, de cuál es su familia, es más, de qué le ha pasado, y probablemente o ella se mantiene estática y dice, no, fue así, me caí, me golpeé porque me tropecé con los juguetes de mi hijo. Y entonces, bueno, también puede decir eso y también puede decir, bueno, pero es demasiado fuerte y no es solamente el golpe en la rodilla, veo también que tiene un golpe en la espalda, señora. Ah, sí, pero eso es anterior. Bien, este médico, esta médica, se está preocupando por esa mujer que está frente a él y está evaluando e intuyendo que el dolor físico es importante, pero que ese dolor físico y esa situación está hablando quizás de una condición de vida que la señora, por supuesto, no está explicitando. Eh, esa posibilidad que hoy se tiene en el tratamiento de las personas que recurren por distintos tipos de golpes y dolores físicos, es una cuestión que debe ser considerada, no solamente porque esto sea un problema de esta señora. Esto es un problema sociopolítico que debe ser analizado, reconocido, estudiado, analizado, por supuesto, con una especial actitud respetuosa, porque seguramente esa señora
no está dispuesta a plantearlo. A lo mejor se pone a llorar, a lo mejor se cierra y baja la cabeza, porque está avergonzada de lo que le pasó y porque tiene miedo de que ese secreto que ella sostiene quizás desde hace tiempo, que solo lo conocen quienes viven con ella, y ella no se atreve a explicitarlo. Entonces, esa cuestión, ese problema de esa señora no es un problema de esa señora y de ese señor y de esos niños que viven en esa casa. Es de ellos, pero trasciende a esa familia. Sus orígenes no están solamente en Juan y en María, o en José y María, que están involucrados y mantienen una relación con esas características, sino que esa situación de que el hombre desde algún lugar se cree con el derecho, con el poder, con su condición de masculino para golpear y para exigir y para romper lo que quiera romper dentro de la casa y asustar a los niños o echarlos a la calle, no es solamente una cuestión de Juan y de María. Esto responde también, lo cual sería un microsistema, ¿sí? Donde esas conductas podrían tener con su historia personal, un aprendizaje de resolución violenta de los conflictos, de autoritarismo en las relaciones familiares, así fuimos criados, tanto uno como el otro, baja autoestima de la mujer para poder plantear, esto no es así, aislamiento, callarse, no contarlo, es vergonzante, mi marido se va a enterar que esto va a ser peor, por los chicos, no quiero que se enteren los amiguitos de los chicos y todo el barrio sepa lo que a nosotros nos pasa. Esto forma parte del microsistema que lleva a ese tipo de conductas en las personas que son violentadas o viven en esa situación. Pero no es solo esto. Esto y la cantidad de situaciones en las que esto sucede, el sistema también está sostenido y tiene que ver con situaciones, con el macrosistema social. Macrosistema social, o sea, la sociedad en general, que aún sostiene, aún siguen dándose creencias y valores culturales acerca de la mujer, del hombre, de niños y de familia en general. La mujer dulce y cariñosa, el hombre fuerte y toma determinaciones. Los niños deben ser educados e incluso en esa educación está bien que sobre todo el padre utilice a veces el golpe físico y que la familia tiene entonces un modo de funcionamiento, padre, madre e hijos, cuyos roles están pautados en esa familia tipo. Entonces, que Juana o María y su esposo están allí en esa sala y está hablando, está el esposo afuera y ella adentro, y ella explica lo que les pasa, lo va a poder explicar si se abren, ¿sí?, a
a una conversación con quien lo está atendiendo, está sostenido esa conducta por ella, por sus características, por la de su esposo, por la particularidad de que él ahora está sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero también por un macrosistema social que lo está sosteniendo. Por lo cual, estas situaciones que deben ser atendidas no van a desaparecer, no van a modificarse, no van a dejar de ser si además no hay cambio en el macrosistema social y en el exosistema. ¿A qué estamos refiriéndonos cuando hablamos del exosistema? Y socialmente a veces se considera, pero mira vos, qué tipo, qué piola. A veces en el mundo masculino. La representación de modelos violentos en los medios de comunicación, la imagen de la mujer como objeto de satisfacción sexual del hombre, victimizaciones secundarias, que tiene que ver con que si estas señoras, estos niños hablan de lo que les está pasando, muchas veces no son tenidos en cuenta, se duda, porque a mí me parece que no puede ser, este señor es muy trabajador, lo veo que va y que viene todos los días, y ella es un poco llorona, vive reclamando cosas al marido y lo debe cansar y por eso golpea. Es decir, socialmente eso ha ido cambiando fuertemente en los últimos 40, 50 años, pero todavía subsiste. Y todavía subsiste esto, bueno, yo miro para otro lado. Y cuando yo digo miro para otro lado, estoy diciendo también a los médicos, a los psicólogos, a los maestros, a las maestras, que lejos de abrir el diálogo, acompañar a esta persona que aparece con una problemática familiar, con una problemática relacional, con una problemática que muchas veces en realidad es también un delito. Pero no, vos viste cómo es. Ella siempre se anda quejando. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando hoy estamos trabajando en relación con la violencia hacia los seres más expuestos, como niños, mujeres y ancianos, no solamente debemos trabajarlo desde esta cuestión de la asistencia médica, de la asistencia psicológica, de la asistencia de una partera, de la asistencia, sino que esta problemática no es exclusiva de muchas familias, sino que está sostenido por el exosistema, por las propagandas, por la carencia de legislación adecuada, por escasez de apoyo institucional para las víctimas, por la impunidad de los perpetradores, por factores de riesgo como el estrés económico, el desempleo, el aislamiento social, el alcoholismo y aún más amplio el sistema macrosistema. Creencias y valores culturales acerca de lo que se espera de un hombre, de una mujer, de los niños y de la familia. Concepción acerca del poder y de la obediencia.
actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos, pero hay que darle una trompada y ya está. Concepto de los roles familiares, derechos y responsabilidades. Es decir, es una situación donde hay un sufrimiento de sujetos de carne y hueso, niños, niñas, hombres también, que no son lo suficientemente masculinos para el modelo, sino que esto requiere y va modificando cambios sociales, haciendo lecturas diferentes de determinadas conductas. O por algo será, todavía está presente, pero disminuye. Hoy hay muchas más posibilidades de hacer frente a las situaciones de violencia, porque existen también más recursos para abordar esa problemática. Pero en ese sentido, debemos, si nosotros hablamos desde el punto de vista de la salud, tener en cuenta entonces que esto es una situación que nos involucra a todos. Porque la violencia también produce daños, también atenta contra la salud física, emocional de los seres humanos. Entonces, considerar a la violencia de género como producto de una relación enferma entre un hombre y una mujer es una simplificación. Le estamos sacando el marco constitutivo, el marco reproductor de esa desigualdad. Implica quitarle la parte política a lo personal. Mostrar la dimensión política y pública de las violencias es lo que nos permitirá cambiar el presente. No es el problema solamente de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 10 mujeres que se reúnen en un grupo de mujeres y expresan entre ellas sus posiciones, sino también que pueden leer que esto que les pasa no es una cuestión absolutamente personal. Es personal, pero es social. Las violencias contra la mujer tienen un carácter estructural. Entonces, cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra actividad, tenemos la responsabilidad de abrir los ojos, de reconocer la problemática y no pensar solamente en que se trata de esta señora por esto o aquello. Esto, aquello, las características, su historia, sus condiciones de vida, todo eso lo vamos a tener en cuenta en tanto trabajemos con ella. Pero no es un problema de unos pocos. No es un problema de determinadas características de personalidad, ni la de los golpeadores, ni la de las víctimas, ni la de los niños que son maltratados y abusados. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta
acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado. Cuidado, esta situación de las mujeres se da también en el ámbito público, se da también en los trabajos, se da también, bueno, en cualquier, si se presenta o requiere determinados recursos y va en búsqueda de ellos, está siempre un poco expuesta, ¿m? O por lo menos hay muchas situaciones en que ella va a conseguir estas cuestiones si acepta alguna otra conducta que sugiere el que tiene el poder. Basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Ay, en el barrio, una mujer no puede estar sola. Y mejor estoy con una persona que, bueno, no es de lo mejor, no trabaja, pero es un hombre, y entonces el resto respeta mi casa. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda la ley 26.485, toda conducta, acción o omisión. Fíjense, la ley, toda conducta, la acción, pero también la omisión. Por ejemplo, no darle alimento. La disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta ley ya hace un tiempo que tiene y poco a poco se va, digamos, teniendo más en cuenta. Porque a veces las leyes se dictan y quedan también guardadas en los cajones del Poder Judicial. Hoy no, también por la lucha de las mujeres, la lucha social, la lucha, bueno, la lucha por su reconocimiento. Bueno, acá están los diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y simbólica, que es a lo que nos estábamos refiriendo. Sus modalidades pueden ser doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, otra cuestión que, bueno, eso involucra fuertemente también a los médicos, y mediática en los medios de comunicación. El violento hace una lectura, hace una narrativa que minimiza, justifica y redefine sus conductas. Pero ella llora por cualquier cosa, hace un escándalo, pretende que yo la ayude con los chicos, y yo vengo cansada, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, Judith Herman, que, bueno, es una psicoanalista, incluye en el síndrome del estrés postraumático complejo a rehenes sobrevivientes de campos de concentración, personas sujetas a sistemas totalitarios en la vida sexual y familiar, tales como sobrevivientes de violencia doméstica, del abuso sexual infantil y de la explotación sexual organizada.
La víctima. Nosotros estamos trabajando con la víctima. Llegó esta señora hoy. Estábamos hablando de que el médico la revisa, habla y llama, por ejemplo, a la trabajadora social y juntos dice, ¿por qué te quedas conmigo? Y vamos a charlar porque esta señora me parece que tiene algo más que la preocupa, que no es el haberse caído. Perfecto. Ella puede considerarse una víctima, pasado el tiempo, de esa situación. Pero hay un riesgo en eso de víctima. Por eso también debemos tener en cuenta cuál es el tratamiento que hacemos a esa persona que aparece como golpeada. Podemos señalarle que lo que sucedió no puede permitirse, que ella tiene derechos, pero también el riesgo de quedarse, sí, porque mi marido me pega, ¿sabe? Pero yo no puedo hacer nada, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? No tengo dónde ir a vivir. Bueno, entonces, esa condición de víctima invade la identidad, se define por ser víctima, por ser una mujer maltratada, por ser una mujer golpeada. Bueno, ese es un trabajo a realizar. Probablemente las trabajadoras sociales ayuden a eso, la psicóloga también, porque yo no puedo, esto está así, y así ha sido la vida de mi mamá, y entonces el riesgo es quedarse en el lugar de él. Un recurso muy importante que nosotros hemos visto trabajando con las mujeres maltratadas son los grupos de mujeres. Los grupos de mujeres que son coordinados por psicólogos y trabajadoras sociales ayudan justamente a que alguna del grupo le diga, bueno, esto te pasó, es cierto, entendemos la situación, pero a ver, alguna posibilidad hay de hacer algo distinto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué probaste? Y sale otra señora del grupo y dice, yo te voy a decir lo que yo hice. Y me sirvió. Y ahora no estoy más con mi marido, con esa persona que me golpeaba, pero me llevó tiempo. Bueno, esto no soy la única, le pasa a otras. Otros han podido salir, otras han podido modificar sus condiciones de vida. Es muy importante para las mujeres. Si no, yo me defino por ser víctima y puedo quedarme en esa situación y considerar que así va a ser mi vida. Para eso es necesario el desarrollo del empoderamiento. Se entiende al empoderamiento como un fortalecimiento de las mujeres y muchas veces en esos grupos de mujeres se va reconociendo a las mujeres. Por ejemplo, van, conversan y una teje muy lindo y las compañeras le dicen, pero qué bien, qué lindo que tejes, ¿por qué no haces jarpines para bebé? Y esta señora que se encuentra degradada, incomprendida y maltratada, es mirada por sus compañeras de otra manera y ella empezará también a ver que es posible que ella sea importante, valiosa, necesaria.
Entonces, tendiente a obtener sus derechos, incluyendo el poder de decisión sobre los recursos materiales y el ejercicio de una participación social y política sin exclusión, referida a su ser mujer. Si vemos a las mujeres como víctimas atrapadas, lo único que podemos ser para ellas es ser sus salvadoras. Nadie puede ser un salvador, y menos contra su voluntad. Bueno. Bueno, la entrevista, que permite el encuentro con otro, la circulación de la información, es un espacio-tiempo con una intencionalidad atravesada por un carácter asimétrico. Hay alguien que es el médico, que es la trabajadora social, que es la psicóloga, que por su condición aparece como alguien que tiene un cierto conocimiento que pueda ayudar a esta persona. Permite la comprensión y problematización de una situación singular. Permite una referencia de la historia, trayectoria del sujeto y los atravesamientos sociales o colectivos en esa problemática particular. Bueno, es muy importante en esa primera entrevista donde ha habido este ruido, el médico reconoció, es importante hacer una pequeña evaluación de riesgo. Es probable que a esta señora se le puede decir, porque tampoco está la psicóloga en ese momento ahí, señora, usted si quiere, vaya a su casa, tome los remedios tal como yo le dije, pero dígame si el martes va a usted estar en su casa porque va a ir a visitarla una trabajadora social. Ah, no, yo no quiero que vaya nadie porque si está mi marido. Mire, señora, esto que ha sucedido es una circunstancia, pero hay que salir de allí. Si no, también podemos hacer una cosa. Venga hasta aquí. Es más, si puede contarle a alguien lo que ha sucedido y puede ser acompañada por esa persona, usted puede venir. Bueno, es decir, esta persona que vino, que nos dio esta mala espina y que visualizamos lo que le está pasando, no la podemos dejar ir, no la vamos a retener, pero no la podemos dejar ir sin que haya incorporada en su mente la posibilidad de que existe alguna manera de salir de la situación. Que no es fácil, que no es rápido, pero que es posible. Entonces, podemos, antes de que justamente se vaya esta evaluación de riesgo, donde se le pueden preguntar qué tipos de violencia, quiénes están presentes, cuántas veces ha sucedido, qué ha hecho ella. Ella misma, cuando relata lo que le suele suceder, es como que toma también conciencia de lo que vive. ¿Cuánto hace? Y hace como 10 años me está golpeando. 10 años. Él se arrepiente. Bueno, al principio se arrepentía, pero ahora no se arrepiente. Y se va. Viene después borracho. Por ejemplo, estoy diciendo. Entonces, en esa evaluación de riesgo, que es una conversación, no vamos haciendo tan, preguntando como si fuéramos unos investigadores, sino evaluar también qué factores de protección tiene. Bueno, por ejemplo, mi madre vive, tengo una amiga que vive a 10 cuadras,
los chicos suelen salir corriendo y le avisan a mi mamá. Bueno, la red de apoyo, el botón de alerta, que es una alternativa también a trabajar. Organismos a los que concurrió. ¿Qué resultados tuvieron esos organismos? ¿Y por qué sí o por qué no? También vamos a averiguar qué emociones y sentimientos frecuentes relata o manifiesta en la entrevista. Miedo, angustia, tristeza, vergüenza, culpa, inseguridad, descreimiento, abatimiento, bronca, odio. Esta evaluación de riesgo. En lo que también podríamos pensar, ubicar qué tipo de golpes ha hecho este hombre. Si tiene algún arma en la casa. Si le ha golpeado con algún objeto, qué tipos de objetos fueron. Bueno, otros indicadores que tienen que ver con trastornos en el sueño, en la alimentación, autolesiones, ingesta de sustancias, si fue hospitalizada alguna vez por violencia, indicadores sociocomunitarios, esto, en fin, vamos a entrar en el mundo de esa señora. Necesitamos conocer los indicadores sociocomunitarios, qué recursos institucionales, familiares, cercanos al domicilio, la seguridad de la vivienda, si puede cerrarla en caso de que él fuera excluido del hogar, no que pegue una patada y entra. Hay mujeres que viven en situaciones de ese tipo, donde es muy difícil y probablemente haya que, dentro de lo posible, sacarla de esa casa y llevarla a alguna casa de otro familiar o un centro de protección que garantice su seguridad, que por supuesto es temporaria y que cada pasito que se da, implica también un nuevo desafío para ir ganando salud y en identidad. Bueno, también es bueno que conozcamos los aspectos del victimario, si vive con nosotros, si tienen hijos en común, si transgrede las medidas de protección, que suele ser. A veces las mujeres se asustan y los dejan entrar, o él las convence. Entonces, la evaluación de riesgo nos permitirá conocer la severidad de los daños sufridos, la posibilidad de que se incremente la violencia y la urgencia de las acciones. Esto en un trabajo interdisciplinario de médico, psicóloga, trabajadora social. Es importante aunque no necesariamente estén siempre presentes, que estén al tanto uno de otro. Si sabemos, la trabajadora social tuvo algunas entrevistas con ella y sabe que esta señora ahora de venir de nuevo al ver al médico, qué importante sería es comunicarle lo que se ha trabajado con esta señora para que él, en la misma sintonía, siga aportando un camino en el que la señora pueda salir de la situación. Bueno, el diseño de un plan de acción será consensuado con la mujer, no podemos obligar, porque si no está en condiciones, las vales esperar un tiempo para que esté empoderada y pueda dar respuesta. Porque si no siente ella un fracaso personal y vuelta para atrás. Se tendrán en cuenta los factores de riesgo, los de protección, bueno, que hablábamos recién, sus tiempos personales o subjetivos. ¿Está preparada? Sí, está preparada, está lista. No, no lo está. La urgencia de la situación, la presencia de niños y a veces la necesidad de hacer una denuncia que por supuesto implique la ruptura, sacarlo al marido de la casa, ¿no? Eso
también implica, en muchos sentidos, trabajar con conocimientos legales que, en ese caso, pueden psicólogos, trabajadores sociales y acercarse a los centros, al Poder Judicial. Entonces, ¿con qué recursos o herramientas? Denuncias, salida de la vivienda, retornar a la vivienda, restitución de los hijos e hijas, refugio, casas de amparo, botón de alerta, atención psicológica, gestión de recursos, etcétera, etcétera. Si vemos a nuestras pacientes como víctimas atrapadas, lo único que podemos ser para ellas es ser sus salvadoras, aún en contra de su voluntad. Nosotros no somos salvadoras. Nadie es salvador. Nadie. Lo que nosotros hacemos, todos, el equipo de trabajo, es generar las posibilidades de que las mujeres se salven a sí mismas. El riesgo del adoctrinamiento, bueno, voy a dejar aquí esto, no sin antes decir esta expresión de Marta Fontella y Maggie Perotti, que si la asistencia no se articula con una política que implique un abanico de proyectos, lo que decía hoy al principio, no se política en un abanico de proyectos y propuestas claramente orientadas a eliminar la opresión de género, se corre el riesgo de diluirse en el asistencialismo y solo puede, en el mejor de los casos, ayudar a algunas mujeres a limitar la violencia de sus vidas. Muchas de las mujeres que han sido atendidas, bien atendidas, promoviendo sus capacidades y sus recursos, empiezan también a trabajar en los movimientos de mujeres y hay un empoderamiento que ellas también, un aprendizaje que transmiten a sus amigas, a sus madres, a sus padres, a quien fuera. Hay otro tema que yo hoy no voy a desarrollar por su especificidad, que es el maltrato y el abuso sexual infantil, que también sucede con mucha frecuencia. Esto era una cuestión que tampoco se escuchaba. Los niños eran considerados seres fantasiosos, sino también eran las madres las que veían estas cosas y eran fantasías de las madres, eran las madres para perjudicar al padre, en fin. No se escuchaba al niño y tampoco a la madre del niño. Hoy se ha avanzado mucho en reconocer la palabra del niño, en trabajar con los niños a través de juegos, de dibujos, y hoy la palabra del niño no es considerada una fantasía, sino la expresión de algo que le ha sucedido. Por supuesto, esto no es sencillo de evaluar, porque las implicancias de lo que dice el niño son muy fuertes. Pero el apoyo a las madres y a los niños ha facilitado que hoy, en principio, la palabra del niño se escuche, la palabra del niño se considere.
Esto, de hecho, implica un trabajo delicado y una evaluación que implica también una denuncia penal, con lo cual también se trabaja, de hecho, con el Poder Judicial y con psicólogos que tienen cierta especificidad en la materia. De cualquier manera, esas primeras exposiciones se transmiten a la justicia. Ahí es un delito que debe ser denunciado. Hoy, en este sentido, yo empecé a trabajar cuando esto era bastante oscuro y difícil. Hoy es otra la disposición social y de los profesionales a escuchar la palabra del niño, que bueno, está ayudando también, no solamente esto, sino todo lo que se realice también en relación con el aprendizaje del niño, que los niños reciban en todas las escuelas también una educación sexual que los ayude a empoderarse, a reconocer, a diferenciar lo que es un abuso de una caricia. Bueno, nada. Otra cuestión que es importante que ustedes como médicos tengan muy en cuenta, y cuando no sepan qué decisiones tomar, comunicarse con los organismos específicos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. No tengo preguntas. No sé si usted quiere hacer alguna consideración final. No, simplemente que todo esto es una cuestión que agradezco mucho que haya sido incluida dentro de este curso, porque bueno, eso es un cambio y también hace que la medicina se comprometa con problemáticas sociales y económicamente y en los grupos y en los diferentes grupos sociales. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. De nuestra parte, agradecerle haber estado hoy con nosotros. Que tenga un buen fin de semana y hasta pronto. Bueno, gracias.